En Colombia, una forma eficaz de negar el peso histórico, la importancia demográfica, así como de minimizar los costos sociales y políticos de la discriminación racial hacia la población de ascendencia africana, se ha realizado por medio de la invisibilidad estadística junto a la poderosa ideología del mestizaje triétnico, desde la cual se afirma que es imposible saber quién es una persona negra, pues el grado de mestizaje habría sido tan alto que éste supuestamente habría creado al hombre o a la mujer mestiza, sinónimo de la perfecta fusión cultural y biológica de tres razas. Algunos activistas del movimiento social afrocolombiano denominan a este sofisticado andamiaje discursivo y de invisibilización numérica como genocidio estadístico. Unido al anterior, se ha hecho uso de un blanqueamiento por decreto, como lo afirma el gran escritor afrocostarricense Quincy Duncan. Es así como mestizos con rasgos fenotípicamente negros o indígenas en algunos momentos de la historia del país fueron declarados blancos o simplemente mestizos. Existen una serie de barreras que impiden el autorreconocimiento étnico-racial en la región. Las principales son el discurso de la costeñidad y el mito del mestizaje triétnico, la existencia del racismo y la discriminación racial, el desconocimiento de las contribuciones de África y de las culturas negras, la negación de la etnicidad de la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en los departamentos en donde existen pueblos indígenas, y la debilidad de las organizaciones étnicas en temas estadísticos y de discriminación racial. El discurso de la costeñidad y el mito del mestizaje triétnico. Los pobladores del Caribe colombiano en general se autorreconocen de manera automática en una denominación regional que opera como una fuerte relación de oposición con los pobladores del interior del país. Soy costeño, soy caribeño, luego no soy cachaco. En segundo lugar, estos pobladores se autorreconocen como pertenecientes a determinadas zonas geográficas o a ciertos departamentos en los que han nacido o habitan. Soy riohachero, soy samario, soy cartagenero, soy barulero. El autorreconocimiento regional como costeños o caribeños oculta tanto la demografía de la gente de ascendencia africana como el peso de las culturas negras que tanto definen a la región. Es muy común encontrar en muchos pueblos costeños y ribereños prácticas culturales, costumbres, tradiciones que hacen parte del legado africano en el país. Unido al anterior, ser costeño significa poseer un mestizaje triétnico. Luego entonces existe una imagen acerca de la existencia de una identidad regional caribeña o costeña entendida como mezcla, la cual influye de manera directa en los procesos de autorreconocimiento. Aquí nadie es puro, aquí todos tenemos un poquito de las tres. Escuchamos muy a menudo. El mito del mestizaje triétnico como promesa de igualdad racial homogénea oculta la discriminación racial y la exclusión económica por motivos sociorraciales. Invisibiliza la especificidad
de los diversos legados étnico-culturales y niega las jerarquías sociorraciales, económicas y territoriales en las cuales se expresan las desigualdades raciales que campean en la región de manera alarmante. La existencia del racismo y la discriminación racial. En una región como el Caribe continental colombiano, abordar el tema del racismo y la discriminación racial no es una tarea fácil. En ella encontramos fuertes resistencias a considerarlos como temas importantes en la discusión pública y política, al tiempo que existen posiciones disímiles acerca de si existen o no racismos hacia las personas de ascendencia africana. Las personas que se consideran blancas, de buena presencia y con apellidos han normativizado prácticas explícitas de discriminación sociorracial en muchos ámbitos de la vida y aspiraciones de las personas negras con altos grados de escolaridad. Principalmente impiden su ingreso a mercados de trabajo bien remunerados y de prestigio, a ciertos lugares residenciales de vivienda, sancionan de manera implacable la escogencia de una pareja negra con fines matrimoniales, controlan con celo la admisión de niños o de niñas negras a ciertos colegios privados bilingües y prestigiosos, bloquean el ingreso a ciertos clubes sociales, se oponen a que jóvenes negros asistan a ciertas discotecas, bares o restaurantes. De esta manera, ponen barreras concretas y simbólicas para que las personas negras más preparadas no realicen procesos de movilidad social ascendente y tengan una buena estima de sí. Por otra parte, el grueso de la población negra pobre, marginada y desempoderada en términos de la política de identidad que se desarrolla en el país, asume que sus pésimos indicadores de calidad de vida no tienen nada que ver con los fenómenos de racismo y discriminación racial, los cuales sí golpean sus proyectos de vida individuales, familiares y sus aspiraciones legítimas a vivir bien y en paz. Muchas personas negras admiten en silencio los malos tratos en las relaciones diarias y se sienten de alguna manera agradecidas con los empleos considerados socialmente como los únicos que pueden realizar a cabalidad. Vigilantes de edificios, empleadas domésticas, nodrizas de niñas, vendedoras, manicuristas, pedicuristas, vendedores de fritos en esquina, vendedoras al por menor de frutas, de legumbres, de pescados, coteros en las terminales de transporte o de cargas, trabajadoras de las playas, peones de fincas, trabajadores para la ganadería en haciendas, recogedores de cosechas estacionarias u obreros de la construcción. Otras personas negras se defienden del racismo y de la discriminación racial por medio de respuestas juzgadas agresivas o de personas sin educación. De manera progresiva, más y más personas, sobre todo de las grandes ciudades y principalmente jóvenes universitarias que hacen parte activa de organizaciones de reivindicación de derechos sociales y étnicos, se oponen a estas relaciones raciales. Confrontan y denuncian los malos tratos, las desigualdades sociorraciales y la marginalidad, y lo hacen por medio de discursos políticos, marchas, protestas, demandas ante la Corte Constitucional o mediante canciones. En la región existen pocas políticas públicas que busquen romper de manera intencionada con este círculo vicioso que existe entre exclusión social, pobreza y pertenencia étnico-racial.
el desconocimiento de las contribuciones de África y de las culturas negras. Alcanzar buenos niveles de autorreconocimiento étnico-racial se ve obstruido por la falta de reconocimiento social de la población negra afrocolombiana raizal y palenquera como parte importante de la historia, del desarrollo económico, político y cultural de la región Caribe, tanto en el pasado como en el presente. Observamos que aún no se ha logrado conquistar un lugar simbólico importante que ubique a la mayoría de los pueblos negros más allá de la dolorosa historia de la esclavitud. Es notoria la falta de conocimiento acerca de los procesos de poblamiento en los cuales las personas de ascendencia africana jugaron un papel importante en toda la región. Un desconocimiento de la ancestralidad africana de tantos municipios y corregimientos en todos los departamentos del Caribe. También existe un desconocimiento generalizado por parte de la población del peso que tienen las culturas negras de la región, las cuales influyen en las costumbres, legados tradicionales relacionados con la música, el folclore, las tradiciones culinarias, los conocimientos etnobotánicos, la medicina tradicional, el ejercicio de la partería, la lengua, los acentos, el comportamiento. Dichas culturas están atravesadas por la herencia africana, pero lamentablemente tanto la gente de ascendencia africana como la que no lo es desconocen esa historia. El desconocimiento de la historia de África y del puente África a América en las nuevas generaciones se debe en parte a la falta de transmisión de las culturas negras, la ausencia de relatos y de costumbres dentro de las familias, lo que termina siendo reemplazado por las formas con las cuales las escuelas eurocéntricas dan a conocer la historia de los pueblos negros, palenqueros y raizales, proceso que en muchas ocasiones contribuye a la negación de las identidades étnico-culturales, étnico-raciales y a la incursión en procesos de blanqueamiento cultural para evitar vínculos con la ancestralidad africana. La negación de la etnicidad de la gente negra afrocolombiana raizal y palenquera en los departamentos en donde existen pueblos indígenas. Otra de las situaciones que afectan los procesos de autorreconocimiento en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira principalmente es la existencia de un reconocimiento sesgado del estatus de grupo étnico únicamente a los pueblos indígenas en detrimento de la etnicidad de la gente de ascendencia africana y del pueblo rom. Las políticas indigenistas, como el discurso del mestizaje triétnico, permean las esferas institucionales y gubernamentales en las que funcionarios muestran serias resistencias a reconocer a toda la diversidad étnica presente en la región. En este sentido es de subrayar la falta de voluntad política y administrativa para trabajar de manera adecuada y diferenciada el acceso a derechos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales de los pueblos negros en su calidad de grupo étnico. La debilidad de las organizaciones étnicas en temas estadísticos y de discriminación racial. La mayoría de las organizaciones étnicas del Caribe presentan retos que deben afrontar y trabajar para lograr su fortalecimiento étnico-político. Para ello,
deben incorporar de manera decidida en sus agendas de incidencia política los temas de visibilidad estadística y sobre todo los efectos nocivos del racismo y la discriminación racial en el estado de los indicadores de calidad de vida de la gente de ascendencia africana. En los próximos años, en la región se deberá desarrollar una amplia estrategia de difusión sobre los derechos culturales de la gente negra. Ni el Estado ni las organizaciones del movimiento de los derechos humanos difunden estos derechos culturales, y ello impide, desde la acción público-política, que las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras obtengan información valiosa y capacitación sobre la enorme importancia que tienen los pueblos negros que conduzcan a construir nuevas y empoderadas conciencias identitarias negras o afro, que sientan orgullo por el origen africano y por el vigor de las culturas negras. Las organizaciones deberán tomar mucho más en serio los derechos culturales e implementar procesos pedagógicos que incentiven el autorreconocimiento étnico-racial. El fenómeno de la pigmentocracia. Por otra parte, en las personas de ascendencia africana se observa lo que se ha denominado el fenómeno del cromatismo o de la pigmentocracia, desde la cual se les atribuye mayor valor social a las personas dentro de una misma raza con base a la claridad del color de su piel. Es así como se escuchan expresiones como: yo soy negra, pero ella es más negra que yo. Y mi niña salió negra, pero es menos negra que la hija de mi vecina. Existe entre la gente de ascendencia africana una necesidad de demostrar que hay alguien que tiene la piel más oscura que ella, para evitar autorreconocerse dentro de este pueblo étnico-racial. La socialización étnico-racial dentro de las familias. La experiencia familiar resulta clave para entender cómo la socialización racial que tiene lugar en su interior determina los procesos de autorreconocimiento étnico-racial en la primera infancia, adolescencia y posteriormente. Es así como encontramos familias en las cuales poco o nada se habla sobre la pertenencia étnico-racial de sus miembros. Familias muy conscientes de su pertenencia étnico-racial y orgullosas de ello. Familias que niegan la identidad étnico-racial de niños y de niñas negras. Familias que impiden a algunos de sus miembros tener novios o novias negras. Familias en las cuales se habla de la necesidad de mejorar o de lavar la raza. Familias que maltrataron o rechazaron a miembros que tenían colores de pieles más oscuras. Por todo lo aquí expuesto, el próximo Censo Nacional de Población y de Vivienda tiene enormes retos para su éxito en una región como el Caribe colombiano.